Miles de personas están a punto de perder su vivienda y lo peor es que la mayoría no lo saben. Te voy a contar en este video qué es un crédito hipotecario en VR y cómo está afectando en este momento a las personas que tienen un crédito hipotecario en este sistema de amortización. Te voy a explicar qué es VR, te voy a dar un ejemplo y te voy a contar las posibles soluciones. La quinta no la puedes hacer y al final te tengo una sorpresa. En la primera parte del video voy a tratar de ser muy conciso y voy a explicarles muy rápidamente qué es la VR, por qué aumenta la VR, cuál es el ejercicio entendiendo la VR para hacerlo con plastilina y después nos vamos a ir a un simulador para evidenciar qué es lo que pasa con un crédito en VR con la inflación actual. Entonces vamos a compartir la parte del Banco de la República. Vamos, esto es muy sencillo, esto lo voy haciendo en línea pues para que ustedes vean la transparencia del ejercicio y pues podamos entenderlo o ubicarlo cuando necesitemos hacerlo nosotros mismos. Entonces vamos a ir a la primera página que es la unidad de valor real por el Banco de la República, banrep.gov.co. Ingresamos y automáticamente nos aparece la definición del Banco de la República, que es un tema muy sencillo o bueno, es una información que no es tan sencilla, pero la podemos traducir de una forma sencilla. Nos vamos a quedar con lo que más nos importa. ¿Qué es la VR? En sus siglas es la unidad de valor real. Y básicamente lo que dice es que refleja el poder adquisitivo de la moneda, es decir, que va atada al índice de precios al consumidor, o lo que denominamos como IPC en su sigla, y que está certificada por el Banco de la República para un sistema de amortización de créditos de vivienda. Eso es lo que realmente es importante de esta definición. Aquí vamos a ver muy rápidamente que en este momento están publicadas las cifras del mes del 16 de julio hasta el 15 de agosto. Y básicamente, para no enrollarnos aquí, lo que vemos es que venimos disminuyendo muy poco, pero venimos disminuyendo la inflación. Sin embargo, el tema de la VR sigue creciendo. ¿Cómo se lee este tema de la VR? En pesos. Entonces, estos son 348 pesos y aquí ya vamos a estar en 349 pesos. Es importante tener en cuenta que la VR crece todos los días. Entonces, a diario vemos un incremento en la inflación. Para hacer esto mucho más digerible, lo que quiero es mostrarles un ejemplo bastante sencillo. Entonces, una persona saca un crédito hipotecario por 200 millones de pesos, ¿verdad? Vamos a suponer que esta persona lo sacó hace tan solo 3 años. Hace 3 años la VR estaba en 276 pesos. ¿Cómo podemos ver eso? En la misma página del Banco de la República, nosotros podemos ver el histórico y hacer un filtro dentro del histórico por fechas. Pues aquí lo voy a traer todo desde el año 2000, que empezó todo el tema de la VR, hasta el momento que es el 2023, por si necesitamos utilizar dentro del video alguna otra cifra adicional. Entonces, nos está cargando, démosle un segundo, por favor. Listo, ya nos cargó y entonces encontramos la última cifra publicada a 15 de agosto del 2023, va a estar en 349 pesos, la VR casi 350 pesos. Y para el caso, el ejemplo, nos vamos a ir, para poderlo entender mucho más fácil, nos vamos a ir 3 años atrás, en donde para el año 2020, a mediados de año, pongámosle a junio del 2020, vamos a bajar un poco más, a junio del 2020, encontramos a 276 pesos el valor de la VR. Entonces, para hacer un ejemplo sencillo, es que básicamente para un monto de 200 millones, en ese momento estaba a 276 pesos, entonces el banco a nosotros no nos va a prestar el monto en dinero, nos va a prestar 724.637 VR. Ahora bien, con el pasar de los años, yo he abonado a capital, pero no he abonado a capital en dinero. Lo que yo he empezado a capital, lo que yo he empezado a amortizar son la cantidad de VRs. Entonces resulta que fácilmente en 3 años yo puedo haber amortizado ya o pagado al banco 10.000 VRs de capital. ¿Qué quiere decir? Que ya no debo las 724.000, sino que mi nuevo número de VR es 714.637 VRs, ¿verdad? Pero el problema es que a hoy, en las cifras que estábamos revisando, para ser progresivo, el tema al 15 de agosto, la VR ya no vale 2.75, ya vale 3.49, vale 3.50 para temas del ejemplo. Entonces, si lo multiplicamos, así tengamos menos VRs por 350, vamos a deber más dinero.
Ese es el problema de tener una inflación por encima de los dos dígitos como la tenemos ahora y sabemos que por más de que viene disminuyendo y que se viene trabajando en el proceso, va a seguir estando bastante alta en los próximos días, meses e inclusive años. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Que ya hemos arrastrado una pérdida de manera inicial solo en el valor del capital de 50 millones de pesos. Voy a tratar de poner esto un poco más grande. Y básicamente, pues si a mí me prestan 200 millones, pero ya le debo al banco después de 36 cuotas pagas, le debo 250 millones, pues básicamente lo que vamos a tener es que tenemos una pérdida de 50 millones de pesos. Pero ahí no para todo. Resulta que ya no me están cobrando intereses por los 200 millones, también me están cobrando intereses por los 50 millones que me ha subido la deuda, es decir, ya me están cobrando intereses por 250 millones. Pero otro tema, sin meter ese tema de los intereses, es que una persona que hubiese sacado este crédito de 200 millones de pesos ya ha pagado 36 cuotas promedio de 2.400.000 pesos con seguros. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente ha pagado al banco 86.400.000. Es decir, que a este momento este hogar o esta persona ya ha perdido el incremento a capital y todo lo que ha pagado en cuotas, tanto en intereses como capital y seguros, ya ha perdido 136 millones de pesos. Básicamente, si nosotros tomamos el mismo ejemplo para un crédito de 100 millones, pues el ejercicio es simplemente partirlo en la mitad, pues lo hago muy genérico porque no todas las personas tienen el mismo valor, pero básicamente es lo mismo. Cuando tomamos un crédito de 100 millones hace 3 años, estaba a 276, esos son 362.000 VRs. Hoy en día habremos bajado no 10.000, sino 5.000 VRs, es decir, que nos da 357.318 VRs que le debemos al banco y eso nos lleva a que a la cifra de 350 pesos actualmente, pues tengamos una deuda con el banco de 125 millones, donde tendremos que pagar intereses por esos 25 millones de pesos nuevos, pero adicionalmente ya tenemos una pérdida porque nuestro crédito ha crecido en 25 millones. E igual ya no será una cuota de 2.400.000 como en el crédito de 200 millones, sino será de 1.200.000. Pero por 36 meses también es una pérdida bastante significativa. Ya hemos abonado al banco 43.200.000, lo que nos lleva a estar perdiendo 68 millones, que con seguros ya hemos perdido más de 70 millones de pesos en este momento. Creo que esta es la forma más fácil de entender el tema de VR. Y ahora vamos a ver cuál es el riesgo de continuar, porque esto no para ahí, esto es lo que ya perdí. Ya una persona que sacó un crédito hipotecario hace 3 años en este sistema de amortización ya perdió todo esto. Entonces ahora nos vamos a ir a cuál es el futuro. Entonces para eso simplemente voy a abrir un simulador de VR en el cual voy a colocar acá el valor, vamos a tomar un crédito hoy en día. El valor de la VR, 350 pesos, ya lo vimos. Lo vamos a tomar a 15 de agosto, que es la fecha que tenemos en como última cifra de la VR. Y denme un segundo, actualizo aquí la fecha. Listo. La inflación la tenemos al 12.13% actualmente, que es la última cifra reflejada del mes de junio, y por eso es que cuando revisábamos en el Banco de la República, la última cifra que nos da va a crecer un 12.13%, como lo ven acá. Hablábamos de que la UR es directamente relacionada con el IPC o con la inflación. Este valor se ve reflejado 2 meses después en el impacto de la UR. Es decir, que si nosotros tomáramos hoy a una tasa de interés en VR, las tasas promedio pueden estar alrededor del 10% en pesos, que eso lo habláramos después en las soluciones, podría estar alrededor de un 15%. Vamos a revisar qué pasa si tomamos un crédito de 200 millones a 30 años. Entonces, efectivamente, al inicio nos queda un caso de pagar una cuota sin seguros, porque estamos revisando el sistema de amortización solo teniendo en cuenta lo que es la tasa y lo que es el componente de la inflación. Iniciamos pagando una cuota de 1.700.000. Pero el problema es este. Cuando nosotros revisamos el resumen del crédito, que es de lo que no somos conscientes, vamos a resultar a la inflación de hoy pagando más de 26 veces nuestro crédito, casi 27 veces. El saldo más alto nos prestan 200, el saldo más alto lo alcanzamos, ¿se acuerdan que la deuda empieza a subir?
en el mes 284 y en ese momento la deuda valdrá 1.444 millones de pesos. ¿Y en qué fecha será eso? Pues dentro de 284 meses, que será en diciembre del 2046. Pero el problema es que como este valor de capital empieza a subir, pues nos hará pagar intereses también por esa diferencia, es decir, que al final habremos terminado pagando 2.350 millones de pesos de intereses y por más de que el capital que nos prestaron era de 200 millones, como no está en dinero sino en VR, el valor de capital será de casi 3.000 millones para un total a pagar de 5.348 millones de pesos. Vuelvo y repito, esto lo estamos haciendo con el indicador de la inflación actual. Entonces, 5.348 millones, pues quiebran a cualquiera y no es justo por 200 millones. Entonces vamos a revisar cómo es la tabla de amortización, ya entendiendo un poco mejor en el tema de la VR. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es precisamente esa multiplicación por VR, lo que vamos abonando, pero como nos dimos cuenta, nosotros todos los meses hacemos un pago de 1.707.000, hacemos un abono supuestamente a capital en pesos, pero no es en capital en pesos. Realmente va a amortizar el capital en VR. Y entonces lo que vamos a descontar es el número de VRs como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Yo el primer mes pago una cuota de 1.707.000, pero adicionalmente tengo el problema de que mi crédito me incrementó a 201.819.000. Es decir, aquí estoy pagando 1.707.000 más seguros y más el incremento a capital, prácticamente que por un mes ya estoy perdiendo 4 millones de pesos, ¿verdad? Y este tema se empieza a agravar porque cada vez la base es más grande. Entonces la liquidación se hace exactamente lo mismo, pero sobre mayor valor. Entonces empezamos a ver cómo crece el crédito. Recuerdan que veíamos que llegábamos a pagar, o más bien que llegábamos a tener un capital de 1.444 millones de pesos de deuda en el mes 284, pues vamos a mirarlo y revisamos, acá está el número de meses, entonces vamos a revisar acá como tope el mes 284, 285, mira, acá en este momento es cuando más caro se pone el crédito, ¿verdad? Y debemos 1.444 millones, pero miren las cuotas que estamos pagando, ya son de 25.415.000 más seguros. ¿Por qué razón? Porque la única forma de terminar de pagar este capital más los intereses en el tiempo que nos queda, pues es que la cuota nos vaya subiendo. Lo que pasa es que aquí nos pasa lo de la fábula de la rana en agua hirviendo, en donde nosotros vemos que la cuota empieza a subir de a 10.000, de a 20.000 pesos y no colocamos cuidado, no revisamos el saldo a capital y ya cuando nos damos cuenta y reaccionamos, oye, se ha subido mucho, resulta que ya el crédito vale mucho más que el inmueble y ya no hay absolutamente nada que hacer. Es más, después de que valga más de un 70% del valor del inmueble, es bien complicado hacer algún arreglo. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte del video. Por ahora, les voy a mostrar la cuota que esta persona terminaría pagando al final de su crédito. Esta persona, sin tener en cuenta seguros, termina pagando cuotas de 52.500.000 pesos, para un total de 5.348 millones, que era lo que veíamos en la parte superior. Entonces, en la segunda parte del video, lo que vamos a ver son las soluciones y cómo se logra. No, esa última parte quitarla. Y bueno, y así es como se comporta el crédito en VR y este es el problema que están teniendo miles de familias por las cuales se van a quedar sin pagar su crédito hipotecario, ya no lo van a poder vender porque vale mucho más el crédito que el inmueble y se va a desatar una crisis similar a la que se dio en finales de los 90 cuando tuvimos todo el tema de la burbuja inmobiliaria, la crisis financiera y que ya saben el cuento de que miles de familias o cientos de miles terminaron perdiendo su vivienda. El tema hoy es igual, pero con un número mayor porque hay más personas que han comprado vivienda en todo este tiempo. Entonces, vamos a la segunda parte del video. Bueno, hasta el momento ya vimos que es la VR, la unidad de valor real, ya vimos que está atada directamente proporcional a la inflación. Hicimos un ejercicio donde entendimos que así vayamos disminuyendo la cantidad de VRs, si el valor de la VR va aumentando, pues nos afecta directamente y pues vimos también en un ejemplo de un simulador, un caso real,
donde terminamos pagando un valor inmensamente grande en comparación al valor que nos prestaron. Entonces, ahora bien, ¿qué podemos hacer para minimizar eso? Entonces, lo primero que podemos buscar es una compra de cartera en pesos. Te voy a explicar cómo funciona. Para eso nos vamos a ir al simulador que tenemos abierto. Acá en este momento, con el ejemplo de los 200 millones de pesos a 30 años en VR, vemos que terminamos pagando 5.348 millones de pesos sin incluir seguros porque no es tema de este video. Entonces, vamos a ver qué pasa si conseguimos una compra de cartera por esos mismos 200 millones de pesos. Y para eso voy a abrir otro simulador, pero es un simulador en pesos. Entonces, si el valor del crédito es de 200 millones, inclusive podemos comprar la cartera disminuyendo el plazo. Eso tiene dos sentidos. Primero, que en pesos no tiene tanto tiempo la financiación en Colombia. De hecho, solo un banco presta a 360, mientras casi todos los bancos prestan en pesos a 240. Y una tasa que podríamos conseguir en compra de cartera, obviamente esto se evalúa en el momento en el que la persona tome la decisión de hacerlo o quiera que se le revise el extracto, que eso lo tenemos para sorpresa al final del video. Ahorita nos interesa entender cómo funciona, podríamos conseguir una tasa del 14, del 15% aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la diferencia de la tabla de amortización? Aquí como lo que nos prestaron es en pesos todos los meses, así sea poco vamos abonando a capital. Entonces revisamos si el saldo nunca nos crece. Por el contrario, siempre va a decrecer y cada vez vamos haciendo un aumento de capital, por lo cual cada vez va a decrecer mucho más. Aquí tenemos la cuota que tenemos que tomar para hacer la comparativa con la otra cuota sin seguros, porque con seguros es esta cuota de acá, pero sin seguros es esta cuota de acá. Entonces me preguntarán, ¿pero para qué colocó la cuota con seguros? Ya les voy a explicar. Entonces básicamente la que tenemos que tomar en relevancia es esta. ¿Cuál es el valor que terminamos pagando acá? Pues básicamente la sumatoria de las 240 cuotas con un valor fijo. Aquí no es incremental como en el tema de la VR. Entonces, cuando nosotros nos llevamos el simulador hasta la cuota 240, que llegamos acá, vemos que terminamos pagando 568 millones de pesos. Eso, sobre un crédito de 200 en 20 años, es más normal. De hecho, aquí ya lo tenía, pero quería que lo vieran de dónde lo sacamos. Entonces, terminaríamos pagando 568 millones de pesos. Y básicamente lo que voy a hacer es traerme esta cifra de acá, no la puedo copiar, 568 millones de pesos, para compararla con este valor. 568. Entonces, en una compra de cartera, básicamente lo que nos vamos a ahorrar de un crédito en VR a una compra de cartera en pesos. ¿Por qué sugiero compra de cartera? Porque la tasa de una compra de cartera siempre es menor que la de un crédito hipotecario. Entonces, básicamente aquí ya nos estaríamos ahorrando 4.780 millones de pesos y es por lo cual siempre a nuestros clientes les ofrecemos hacer compra de cartera o es la primera opción que agotamos para revisarla. Primero, no tiene ningún costo para los clientes. Como ustedes saben, yo trabajo con más de 10 bancos y básicamente pues, nos permite saber qué banco le conviene más a cada perfil de cliente, cuál banco tiene la mejor campaña y tiene la mejor tasa. Entonces, la primera opción definitivamente va a ser la compra de cartera porque nos estamos ahorrando 4.780 millones de pesos y solo terminamos pagando 568 millones. Es decir, ya no vamos a pagar 27 veces el crédito, sino algo así como 2.7 veces el valor del crédito, lo cual es más normal. E inclusive podrá participar en una posterior compra de cartera cuando las tasas hayan disminuido, pero no todo el mundo es sujeto de compra de cartera. Entonces vamos a revisar acá. Obviamente lo primero es que no puede tener ningún reporte negativo en centrales de riesgo, ni del crédito hipotecario, ni absolutamente nada, porque como es con bancos, pues los bancos siempre vamos a revisar ese tema. Me voy a devolver acá después de mirar el ahorro para revisar cuáles son esas condiciones. Entonces, LTV es el porcentaje de financiación con respecto al valor del inmueble. Y básicamente es que yo no puedo endeudar el inmueble en bis más de un 80% y en no bis más de un 70%. Entonces, eso es, digamos, el porcentaje de financiación. ¿Por qué lo aclaro? Porque como sabemos que en un crédito en VR el capital va subiendo, pues llega un momento donde
el valor del crédito supera ese porcentaje de endeudamiento. Es más, sabemos que llega a superar por mucho el valor de la vivienda y ahí es donde es demasiado grave. Entonces, ese es el primer tema que tenemos que tener en cuenta. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta es el RCI o relación cuota-ingreso. Y básicamente, ¿qué quiere decir eso? Resulta que es diferente para vivienda de interés social que para vivienda no BIS. Entonces, recordando, la vivienda de interés social es la que no supera los 150 salarios mínimos, la vivienda no BIS es la que supera este valor. Entonces, la relación cuota-ingreso es para temas de BIS es del 40% y para temas no BIS es del 30%. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Que el valor del ingreso, yo no puedo comprometer más de este porcentaje para pagar la cuota del crédito hipotecario y por eso se las coloqué con seguros, porque en algunos bancos es sin seguros, pero en la mayoría contemplan para este tema de relación cuota-ingreso el tema de los seguros. Obviamente es un crédito de 200 millones, si lo hacemos si el crédito de nosotros de 100 o menos, pues tendremos que partirlo a la mitad, pero para temas del ejemplo, básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que para poder hacer una compra de cartera de un crédito de 200 millones de pesos, como es un novice, entonces en nuestra relación tendríamos que ganar 8.516.000 pesos eh, en compra de cartera. Y si es novice, pues si es bis, pues que no puede ser este caso claramente, pues la ventaja es que podemos llegar a una relación de 40 millones de pesos. Rápidamente aquí, porque sé que hay créditos más pequeños en el sistema, voy a hacerlo con 100, nos da una cuota de 1.329.000. Entonces, para un inmueble bis, pues básicamente que un crédito de 100 millones, esta es la cuota que daría, y básicamente lo que tendría que tener el hogar como ingresos sería un ingreso de 3.300.000. Voy a borrarlo solo a temas de información y vamos a continuar con el ejemplo. Ese es el tema de RCI. Entonces, si el hogar no gana, no le sirve, no gana lo suficiente, no podemos hacer compra de cartera, o si el crédito ya voló el porcentaje máximo de financiación en su categoría, tampoco lo podemos hacer. Y una vez cumplamos con estos temas, que vuelvo y repito, no son política de banco, sino ley de vivienda, entonces ahora sí nos tenemos que ir a hacer el estudio de la capacidad de pago de acuerdo a la política de cada banco. Entonces cada banco es totalmente diferente. Importante que no se vayan a hacer consultar de todos los bancos porque les va a bajar muchísimo el puntaje. Yo ahorita les voy a explicar qué podemos hacer para poder entrar en esto. Entonces, una vez establecidos los requisitos y teniéndolos claros, pues básicamente lo que voy a tener, lo que vamos a tener es que vamos a tener, si cumplimos con los requisitos, ya no vamos a terminar pagando 5.348 millones, que es una locura, sino 568 y nos estaremos ahorrando 4.780 millones de pesos. Esto no le cuesta nada a la persona. Ya vamos a ver ahora la segunda solución. Si agotamos la compra de cartera y no la podemos hacer, la segunda opción que tenemos es modificar el crédito apalancados en la ley de vivienda. ¿Y cómo funciona esto? Es básicamente hacer un abono inteligente a capital en donde hacemos una negociación con el banco apalancados en la ley de vivienda y con una estructuración financiera para poder subir un poco el valor de la cuota y que la inflación no afecte tanto. Vamos a verlo cómo funciona de una manera rápida y sencilla. Básicamente, aquí ya sabemos que terminamos pagando, vamos a quitar los datos de compra de cartera y nos vamos al tema de que terminamos pagando 5.348 millones de pesos. Pero ¿qué pasa si el crédito le hacemos un abono inteligente y subimos el valor de la cuota? Aquí en este caso, nosotros estábamos pagando una cuota de 1.707.000 y por hacer un incremento de más o menos un 20% en el valor de la cuota, automáticamente quedamos pagando una cuota de 2.478.000, pero cuando revisamos el simulador ya no lo vamos a pagar en 30 años, sino en 11 años. ¿Cuál es la ventaja grande? Vamos a ver. Ya no terminamos pagando el crédito 26.74 veces, lo cual es exagerado, sino que lo vamos a pagar 3.26 veces, lo cual es muy normal. El saldo más alto por el tema de la inflación acá era 1.400 millones, aquí son 238 millones que se van a obtener en el mes 56. Y por obvias razones, pues ya no vamos a terminar pagando una cifra de 5.348 millones, sino que vamos a terminar pagando una cifra de 652 millones. Entonces vamos a trasladar los
el valor de lo que terminaríamos pagando, obviamente con la inflación de hoy. Si sube, pues sería un poco más en ambos casos, pero ambos ejercicios los tenemos que hacer con el mismo comparativo. Nos estaríamos ahorrando 4.696 millones de pesos. Básicamente, ¿de dónde viene esto? Vamos a mirarlo gráficamente. En el primer crédito veíamos que acá en la cuota más alta, que es por allá en el mes 282, 284, terminamos debiéndole al banco 1.444 millones. Como lo que hacemos es empezar a abonar un poco más a capital de lo que lo hacíamos, que eso lo podemos evidenciar acá. El capital que nosotros estábamos haciendo era de 97.000, ahora con lo que subimos empezamos a aumentar el abono a capital y básicamente lo que vamos a tener como resultado es que nuestro capital no aumenta tanto y nos vamos a ahorrar, me voy a correr un poco para acá, nos vamos a ahorrar todo esto que estaba hasta los 360 meses de intereses y obviamente toda esta curva de intereses. Entonces vamos a pagar mucho menos capital, mucho menos intereses y esto es el abono inteligente a capital. Claramente para nuestros clientes esto ya se presenta con la evaluación del extracto y se presenta con cifras muy claras de la situación particular de cada cliente. La tercera opción que nosotros evaluamos después de que no nos sirve la compra de cartera o no podemos modificar el crédito con la ley de vivienda por temas, bueno, de lo que sea, básicamente es poner en venta nuestro inmueble. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que si el inmueble es de vivienda de interés social, hay que hacer un levantamiento de cláusulas. Hace un par de años salió la ley 2079. La ley 2079 ya permite vender los inmuebles que fueron parcialmente adquiridos con subsidios o viviendas que fueran compradas en un proyecto de interés social. Pero siempre se tiene que hacer un levantamiento de cláusulas antes de. Y para esto es necesario, no voy a ahondar en este tema, eso es tema de otro video, pero es totalmente necesario conocer el perfil de las personas que compraron ese inmueble, el perfil que tienen actualmente en temas de hogares, si tienen hijos mayores, hijos menores, núcleo familiar, hipotecas y demás cláusulas que tenga, pero adicionalmente conocer el certificado de libertad y tradición para ver qué afectaciones tenemos, si tenemos afectaciones de patrimonio de familia, si tenemos hipotecas, si tenemos afectaciones de enajenación o de transferencia o preferencia. Entonces, todo eso lo vamos a analizar caso por caso y no viene en este momento al tema. La siguiente opción que podemos llegar a tener es básicamente vender el inmueble a inversionistas. Si yo no quiero, después de levantar las cláusulas, quedarme vendiendo mi inmueble, porque hoy en día el tema de las ventas también está muy pesado, sino que quiero salirme del problema de la VR demasiado rápido, se lo puedo vender a inversionistas. Nosotros tenemos inversionistas que compran los inmuebles. Claramente esto no es un producto para todo el mundo. No me digan pues, que cómo les van a comprar un inmueble al 70% de lo que realmente vale, porque pues digamos que aquí lo que tenemos que entender es que estos inversionistas lo compran como negocio para arreglarlo, venderlo muy rápidamente y tienen que, para poder venderlo muy rápidamente, tienen que hacer unas inversiones muy grandes en marketing para poder colocar ese inmueble en todos lados y que se venda muy rápido, lo tienen que colocar a un precio atractivo, no va a ser al 100% de lo que realmente vale, pero hay muchas personas que por afán, porque se quieren ir del país o definitivamente este tema de las VR los está consumiendo, entonces se lo venden a inversionistas. Nosotros tenemos un grupo de inversionistas donde podemos revisar este tema de, de comprar el inmueble más o menos hasta un 70% por debajo de lo que vale. También lo podemos analizar. Y finalmente tenemos la quinta opción, que como les dije al principio, no la recomiendo, que básicamente es no hacer nada. Recordemos que no tomar una decisión también es tomar una decisión. Y básicamente a qué nos lleva esto? A perder la vivienda y a perder tiempo. Porque como ya nos dimos cuenta, cuando nosotros revisamos un caso, dejándolo, si bien nos empieza a subir de 10.000, de 20.000 pesos la cuota, luego es mucho más y el crédito va subiendo. Entonces ya cuando lo queremos vender, cuando queremos hacer algún procedimiento, ya es imposible venderlo porque ya ese crédito vale muchísimo más de lo que vale la vivienda y pues ya el banco no nos lo va a dejar vender, se va a remate y perdemos todo lo que hemos pagado en cuota inicial del inmueble, todo lo que hemos pagado durante toda la vida del crédito en cuotas y el esfuerzo que hemos hecho. Entonces, definitivamente no es una opción, pero sí la coloqué aquí porque es importante tomar conciencia de que esta opción no la podemos tener, que es dejar el crédito tal cual como está. Antes de darle la sorpresa, recordemos que vimos en el video. Ya sabemos por qué miles de hogares van a perder sus viviendas y que la mayoría aún no lo saben. Ya vimos
cuáles son las condiciones de un crédito en VR, qué es la VR, por qué aumenta. Hicimos un ejercicio entendiéndolo, vimos el simulador. Y en las posibles soluciones encontramos la compra de cartera en pesos, modificar el crédito apalancados en la ley de vivienda, vender el inmueble haciendo un levantamiento de cláusulas, vendérselo a unos inversionistas o terminar perdiendo la vivienda y perdiendo todo el dinero, tanto de la cuota inicial como todo lo que se pagó durante la vida del crédito. ¿Cuál es la buena noticia? Que para todas las personas que vieron este video y los que saben que hay algún vecino, algún familiar o amigo que no lo ha visto, por favor compartámoselo. Vamos a tener una consultoría totalmente gratuita y personalizada donde vamos a estudiar tu extracto, vamos a revisar las condiciones de tu hogar para revisar qué es lo que más te sirve. Esta consultoría no va a tener ningún costo, va a ser totalmente gratuita. Ya la solución tendrá costo dependiendo de cuál sea la solución. Me explico. La compra de cartera no tiene ningún costo ni en la consultoría ni cuando hacemos la compra de cartera. La modificación del crédito de vivienda, como lo recordábamos, requiere una estructuración financiera para presentarla al banco y requiere una representación jurídica. En este caso sí va a haber un cobro de honorarios, pero el cobro de honorarios es totalmente mínimo en comparación al ahorro que representa esta modalidad de modificar el crédito con la ley de vivienda. Para la tercera opción, que es vender un inmueble, pues básicamente es ponerlo en venta, solo si el inmueble es bis. Esto lo van a hacer ustedes directamente en el punto número 3. Si el inmueble es bis, entonces también podemos colocar a nuestro consultorio jurídico para que revise el caso de ustedes y les revise cuál sería el valor de los honorarios por levantamiento de cláusulas. También es un valor mínimo, pues para poder salir de este apuro rápidamente. Para vender el inmueble con inversionistas, también nos pueden contactar y nosotros revisamos qué valor le pudiera ofrecer este grupo de inversionistas al hogar, pues sobre el valor total de mercado, y esta pues es la que no debemos hacer. Entonces, simplemente basta con que nos contacten y vamos a hacer una consultoría personalizada que dura más o menos una hora, en donde vamos a evaluar las 4 condiciones iniciales. La quinta sabemos que no es la que debemos hacer y tenemos que tomar acción. Por último, suscríbete, sígueme en las redes sociales para que no te pierdas este tipo de información y comparte con todas las personas que tienen este dolor.